El aniversario 10 de The Warning en la Ciudad de México el sábado pasado. Disfruto mucho de tus vídeos. Un abrazo, Víctor Fernández. Vi el concierto del 10º aniversario en Ciudad de México. Lo vi el de Guadalajara, vi el de Monterrey. Creo que ahora está en Argentina. Pero estoy otra vez donde estaba antes con The Warning. De veras me da mucha tristeza que no me den la entrevista, la nueva entrevista. Pero con las dos canciones nuevas, con Sick no la he oído suficiente. Pero con Hell You Call a Dream, el infierno que llamas un sueño, es oírla una vez y saber que estás ante un clásico instantáneo. ¿Por qué? Porque es pegajosa, sí es pegadiza, porque el bajo es absolutamente delirante. Cuando Dani canta sola con el bajo y la batería, el trabajo que está haciendo él en el bajo me parece de otro mundo completamente, porque es clarísimo cómo se han hecho dueñas del escenario, especialmente Dani, y porque la canción cautivó a todo el mundo de golpe. En menos de 2 días había perdido su nombre la canción y se llamaba Hi-Cad, H-Y-C-A-D, Hell You Call a Dream. Esto pasa con muy pocas canciones que tengan su nombre y su interpretación. Automáticamente los principales reactores, la gente que hace reacciones de vídeo de rock, que yo hallo medianamente respetables, porque no todos son respetables, pero hay gente que son músicos, que son compositores o que son grandes aficionados que tienen una experiencia larguísima escuchando bandas, inmediatamente saltaron para reaccionar sobre Hell You Call a Dream y a decir que es de locura. Hay un momento, precisamente hacia el final de la canción, en que una cosa que suele hacer The Warning, que son las rupturas de la línea musical que traen, y en el coro hay una ruptura de la línea musical para entrar con una nota alta, Danny da un salto creo que de quinta, alargada, mientras las Paulina y Alejandra cantan el coro, que es un clásico instantáneo. Le tengo unas ganas enormes al nuevo disco que no sé si ya grabaron, que probablemente ya grabaron, quizás lo hayan dicho, si tuviéramos una entrevista se los preguntaría, pero me gustó muchísimo la canción y creo que la banda va, pese a que va a tener que enfrentar el hecho de que ahora son estrellas de verdad, y por lo tanto se les pide lo que se les pide a las estrellas, y viven en un mundo diferente al que solían vivir antes. Es un mundo donde sus amigos son Lizzie Hale y la gente, el tecladista de Muse, que parece que metió mano en Hell You Call a Dream, y es otro universo en el que tendrán que desarrollarse, y yo espero lo mejor de ellas. Una cosa, debo decir, que me gustó muchísimo del concierto de The Warning, y es que Paulina cantara Black Holes. Para quienes no la conozcan, Black Holes es probablemente una de las mejores canciones sobre adicciones que se han escrito en la historia de la humanidad. Y mira que se han escrito grandes canciones sobre adicciones, sobre todo en la época de las drogas y de la psicodelia del rock. Y es una canción que escribe esta niña cuando tenía 13 o 14 años, y es asombroso que alguien a esa edad pueda percibir la tragedia y la ruina de un adicto que nosotros hemos conocido, que la gente que tiene mi edad, pues ha enterrado un montón desafortunadamente, de personas que se mataron con la droga o con el alcohol, en mi caso más con el alcohol. Y que lo comprenda y que lo exprese así. Yo pensé que era una canción olvidada y me daba mucha tristeza, porque las únicas presentaciones que hay son de hace varios años en escenarios más pequeños. No es lo mismo ir a Paulina con un piano de cola completo, de media cola que tiene en el escenario. Y es una canción que les recomiendo muchísimo. Black Holes, Agujeros Negros, es la gran canción sobre la adicción a sustancias en general, y me parece muy bueno que la hayan recuperado y que la interpreten.
y que la conozca más gente, aunque, como lo dije yo en Twitter cuando lo dije la primera vez, aunque nos ponga a llorar cada vez que lo oímos, porque yo cada vez que lo oigo, pues me acuerdo de gente. Fui al concierto de The Warren aquí en Guadalajara, México, y fue increíble. Si pueden, vayan antes de que sus presentaciones sean en lugares más grandes. Van a estadios en poco tiempo, en poco tiempo. Todavía, si las pueden ver en lugares medianamente pequeños, háganlo, porque muy pronto van a ser una banda de estadios.